Nadie me escuchó hasta que no supieron quién era, Bansky. Con esta frase les damos la bienvenida a un nuevo Expertise. En este programa nos adentraremos en el mundo del periodismo, junto a Lenin Artieda, quien por más de 20 años ha demostrado ser un periodista apasionado y con su voz marca un estilo diferenciador al momento de comunicar las noticias. Lenin Artieda, un hombre que no le teme al silencio. Cuando responde, lo hace con inteligencia. Con su mirada aguda y estilo poético, prepara minuciosamente entrevistas y reportajes de interés noticioso. Conozcamos un poco más de él en la siguiente nota. Lenin Artieda, más de 20 años contando historias. Estudió periodismo en la Universidad Católica de Guayaquil e inició su carrera periodística como cronista militar. Fue reportero en varios medios de comunicación, Radio Meridiano, Diario Expreso, RTS y Ecuavisa. A Lenin le apasiona conectarse con la comunidad, sea presentando contacto directo o a través de sus reportajes. El estilo del periodista de 45 años es poético, siempre cuenta una historia dentro de lo grande, haciendo énfasis en temas culturales, comunidad y deportes. El reportero guayaquileño observa el entorno mientras realiza el reportaje. Es un proceso de identidad y pizca periodística. A través de algunos reportajes memorables como en la época de la pandemia, Lenin desbordaba de sentimientos, un artista del periodismo. Para Lenin, leer no te forma como periodista, sino que es vital mantenerse informado de lo que acontece día a día. Cuando habla, todos escuchan. Cada nota marca pasión hasta llegar al corazón de las personas. Su voz es sin duda una destacada melodía que el pueblo ecuatoriano reconoce con claridad y que ahora a todo el Ecuador le complace escuchar en cada programa. Bienvenido a Expertise, Lenin. Qué gusto compartir este programa con usted. Gracias, Cristel, Gustavo, a ustedes por la invitación. No, para nosotros es un gusto que nos acompañe en este programa y sin más preámbulos empecemos la entrevista, ¿le parece? Claro que sí, adelante. A medida que vamos creciendo desarrollamos nuestro criterio y hallamos nuestro camino ya sea de manera personal o profesional. Sabemos que su padre fue un excelente periodista y poeta. ¿Cómo esto influyó en su desarrollo profesional? Yo les mentiría si les dijera que no hubo una influencia, pero también hubo unas palabras muy directas de él cuando yo le dije que contemplaba la posibilidad de ser periodista. Y me dijo algo que se repite mucho entre quienes estudian esta carrera. Ustedes seguramente lo han escuchado también. Él me dijo, si tú quieres hacer dinero, si quieres ser en el futuro un hombre adinerado, entonces búscate otra carrera. Con eso me estaba pintando bastante claro el panorama, ¿no? Sin embargo, el periodismo yo creo que es un asunto que más allá de los talentos o de las destrezas que cada uno de nosotros pueda tener, es algo que es una llama que tienes adentro, ¿no? Y depende de qué tanto te queme, entonces uno camina por ese sendero, por esa ruta que se te va señalando, que se te va iluminando. Usted habla de una llama y yo quisiera saber cómo Lenin Artieda descubrió esa pasión por el periodismo. Sabes que a mí, yo desde muy pequeño, me acerqué, me aproximé a la literatura y específicamente a la novela y al cuento, más que a la poesía o al ensayo, y esa estructura de ir con esas distintas estructuras, esas distintas maneras, dependiendo del autor, para contar historias, me resultaba apasionante, me resultaba fascinante. Y yo creo que fue eso, ¿no? El querer contar también otras historias más cercanas, pero quizás igual o más sorprendentes que aquellas que veía en los libros, fue lo que me terminó de convencer, lo que me terminó convocando. Bueno, varias veces ha comentado acerca del reportaje que realizó sobre un accidente aéreo en la frontera con Colombia. ¿Qué significó para usted el consejo de su jefe aquella vez, sigue tu instinto, y cómo esto marcó su futuro? Bueno, en ese momento fue el peor de los consejos, porque yo necesitaba quizás una disposición más directa, una orden que me dijera qué hacer, y sabes que esto no lo he dicho antes, pero ese consejo, ese sigue tu instinto, en realidad lo tomé más bien como una suerte de abandono en ese momento. Mira tú qué haces. pero ya con los años
y con los daños, aprendí que el periodismo es un ejercicio también de decisiones, en donde dependiendo de lo que uno resuelva en el momento, te encuentras o no con la historia. Entonces, ya con el paso, ya te digo, del tiempo, encontré que lo que en su momento entendí como un abandono había sido un lanzarte al agua, un decir, a ver, veamos de qué estás hecho, veamos cómo resuelves, y creo que se resolvió bien. Se podría decir que ese fue la patadita de la buena suerte, por así decirlo, ¿no? Yo te diría que esa fue mi cobertura más destacada en mis inicios. Y eso te termina de cierto modo también empoderando y dándote la confianza para saber que puedes hacer cosas importantes. La familia nos acompaña en el camino de la vida. Sus hermanas y usted tienen pasiones muy similares. En el caso de Carola, ¿cómo surge la idea de tener el programa de noticias junto a ella? Sabes que yo nunca me había aproximado a la radio y la verdad, como me construí periodísticamente en el mundo de la televisión, no había dimensionado de manera adecuada el valor y la potencia comunicacional que tiene la radio. Luego de un tiempo, de algunos años, tuve una invitación que pude aceptar para formar parte de un programa radial en las mañanas, entrevistando, y le cogí el gusto. Es lo que le pasa a todo el mundo cuando llega a la radio, que se enamora de ella, y luego de algunos años de estar haciendo radio, surgió la idea un día. A mí me dijeron, oye, ¿por qué no tienes tu propio programa? ¿Por qué no? Y yo dije, sí, es una posibilidad. Claro, siempre el problema logístico de ¿y a qué hora lo hago? ¿Y en qué momento? En fin, lo resolví. Dije, sabes que en las noches, a lo que salga del canal, ahí puedo sacrificar un poquito de tiempo, una hora y media, para hacerlo. Pero claro, precisamente por temas de logística, uno dice, hacer solo el programa, ¿y qué pasa si de repente tienes trabajo o te enfermas o te vas de vacaciones? Necesito un compañero o una compañera. Y dándole vueltas quién podría ser, dije, ¿y si le digo a Carola? Y claro, Carola es mi hermana mayor, aunque yo parezca mayor a ella. Me escucha esto y me mata. Pero yo decía, ella es súper ocupada, ella también tiene sus cosas, no me va a aceptar. Y quizás con un poco de temor le aproximé la idea y me sorprendí sin duda el momento en que ella me dijo, ¿sabes que sí? Hagámoslo. Y en ella pesó mucho una razón sentimental. Ustedes se están llevando algunas primicias. Una razón muy sentimental porque mi papá, ya cuando vio que esa frase de advertencia no había dado resultado conmigo y ya Carola estaba dentro del periodismo, él dijo, bueno, si tengo 2 hijos periodistas y yo soy periodista, entonces deberíamos empezar a construir la idea de tener un programa con 3 periodistas de la familia. Entonces, mi papá lamentablemente falleció hace algunos años ya, y no pudo formar parte de este proyecto. Y nada, en Carola pesó mucho aquello. Mira tú que yo recordaba, o sea, yo sabía que había ocurrido eso, que mi papá lo tuvo en la cabeza en su momento, pero en el momento de estar desarrollando, puliendo la idea del programa, no fue algo que se me vino a la cabeza. Estaba quizás yo pensando más en lo fáctico, ¿no? en las posibilidades de desarrollo del tema. En cambio, para ella lo sentimental y el recuerdo le hizo clic enseguida y nada, de ahí en adelante empezamos a hacerlo. Hablando de esa disponibilidad de su hermana que le dijo una respuesta inmediata, yo quisiera saber cuál es el reto a poder trabajar con su hermana en este proyecto. Bueno, sabes que son estilos distintos. Carola, si yo tengo... A ver, yo empecé en el año 95 a hacer periodismo. Eso significa que estoy en 27 años de ejercicio profesional. Carola tiene muchos más años. Ella es una periodista más experimentada, que ha pasado por todos los procesos. Ha sido reportera, ha sido áncora y es directora nacional de noticias de un importante canal de TC Televisión. Entonces, manejamos
estilos distintos y sobre todo aproximaciones, lecturas distintas hacia la noticia. Nuestro programa básicamente es de entrevistas, ¿no? Entonces allí es una cosa súper chévere porque mientras yo apunto más hacia lo puntual, ella se encarga o ella en el momento de entrevistar se preocupa más por los contextos y yo más por los resultados. Entonces es un ejercicio interesante, creo que hacemos una buena dupla. Sin duda alguna, la familia es muy importante para el progreso profesional. Y también hay momentos que marcan un antes y un después en nuestra vida. ¿Cómo empieza su carrera en Ecuavisa? ¿Cómo empieza mi carrera en Ecuavisa? Casi que por accidente. Yo trabajaba aquí en Guayaquil, trabajaba en otra cadena televisiva, tenía aproximadamente un año en ella y un día me llamaron por teléfono y me dijeron, hey, ¿te interesaría trabajar en Ecuavisa? Y claro, ese era como que mi objetivo profesional y dije, sí, por supuesto, con muchísimo gusto. Y me dijeron, pero no es aquí en Guayaquil, es en Quito. Y eso me frenó un poco. Yo tenía poco tiempo de casado, tenía 2 bebés chiquitos y nada, tomé la decisión de aceptar la propuesta y claro, uno se estrella, ¿no? Porque siempre sus expectativas a veces están por encima de lo que realmente te están ofreciendo. A mí me dijeron, ven a Ecuavisa y nada más. Y yo dije, wow, qué chévere, entonces voy a cubrir el Congreso Nacional, el Palacio de Gobierno. Y cuando llegué allá, me dijeron, ok, tú eres un periodista joven, eres un novato, entonces tú vas a trabajar en la comunidad. Y yo hice periodismo comunitario en Quito durante aproximadamente 4 o 5 meses y hasta que ocurrió lo de la cobertura del avión. Eso permitió que mis jefes se dieron cuenta que había potencial, que había madera y ya empecé a tener otras coberturas, ya presencia en el noticiero nacional y finalmente cumplí mi objetivo y fui y cubrí, mi fuente era el Palacio de Gobierno, estuve. Hay autores y libros que podemos considerar importantes para nuestro desarrollo profesional. Entonces, ¿cuáles son los 3 libros claves que todo periodista debe leer? A ver, yo no creo que... No estoy... A ver, déjame retomar. Yo no creo que el periodista se deba formar con libros de periodismo. Yo creo que los periodistas deben esencialmente tener un manejo pulcro del lenguaje, porque esa es su principal herramienta y su principal arma. Entonces, si el periodista no maneja el lenguaje, la gramática y la ortografía de una manera correcta, no va a poder desempeñar de manera adecuada su oficio. Por ello es que yo creo que los periodistas, más que leer libros de periodistas o sobre periodismo, deben acercarse de manera constante a la literatura. Y no te podría recomendar 3 libros que periodistas deban leer. Te podría decir 3 libros que todo el mundo debería leer, y especialmente los periodistas, porque tienen un desarrollo del idioma muy interesante que te va a permitir ir creando, en el mejor de los casos, tu propio estilo, y de lo contrario, a tener redacciones adecuadas, a utilizar hacer uso de las figuras literarias que se pueden incorporar a un texto periodístico y que te van a permitir destacarte por sobre otros. ¿Cuáles son esos 3 libros? Bueno, en primer lugar, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. En segundo lugar, Rayuela, un libro muy complicado de leer, de Julio Cortázar. Y yo diría también que debemos aproximarnos los periodistas de manera de cabeza a Roberto Bolaño, al escritor chileno, y leer Los Detectives Salvajes. Es un libro de 700 páginas aproximadamente, pero que no tiene una sola línea de desperdicio y que los va a dejar a todos sin aliento. El éxito no es el final, el fracaso no es la ruina, el coraje de continuar es lo que cuenta. Con esta frase que identifica a nuestro invitado, continuamos con nuestro segmento Desafíos. Sabemos que comenzó realizando reportajes en el ámbito comunitario. ¿Cuál fue el proceso que lo llevó esa transición a Contacto Directo? A ver, Contacto Directo es un programa que demanda de mucha preparación,
que te toca, si mañana tú vas a tener un invitado y vas a analizar un proyecto de ley, pues tienes que leerte el proyecto de ley. Y un proyecto de ley en ocasiones tiene cientos de páginas que contienen cientos de artículos, no es una cosa sencilla. Entonces, te cuento esto porque cuando a mí me ofrecieron, no es que me ofrecieron, cuando se abrió la vacante para incorporarse a Contacto Directo, que fue hace como 20 años, quien lo presentaba, lo dirigía, quien lo conducía y lo dirigía era Carlos Vera. Entonces, Carlos había solicitado al canal que él quería que se busque a otra persona que lo pueda reemplazar los días viernes. Y claro, tú podrías decir, qué vago, ¿no? O sea, solo quería trabajar de lunes a jueves. No, no es eso, para nada. Lo que pasa es que el programa del lunes lo tienes que preparar el día anterior, lo tienes que preparar el domingo. Y a final de cuentas te quedas con el fin de semana mocho, con el fin de semana cortado. Entonces Carlos estaba pidiendo, hey, chuta, si voy a hacerlo esto, ¿se puede? Y le dijeron, sí, sí se puede. Se buscó, se hizo un casting. Yo me acuerdo que a quien me tocó entrevistar en ese casting fue al entonces diputado de la República, Alfonso Harp Viteri, el Pocho, y quedó bien, lo revisaron los directivos del canal y dijeron, ok, dale. Y desde ese entonces yo empecé a reemplazar a Carlos los días viernes, y también cuando se iba de vacaciones. Luego Carlos se fue, llegó el doctor Alfredo Pino Argote, manejamos la misma dinámica y hasta que finalmente pues me quedé ya yo solo en el programa. Primero con Steffi, Spin y luego solo. Existen personajes que nos marcan por su pensamiento. ¿Qué entrevista le ha impactado o marcado más? ¿Y si te digo que ninguna? Una buena respuesta. ¿Sabes qué? O sea, que te hayan marcado. Lo que pasa es que yo creo que a uno el trabajo no te debe marcar. A uno lo marca la familia. A uno lo marca su gente, los amigos, la gente cercana, la gente querida. Uno no debe permitir que el trabajo te marque, que el trabajo te imponga, no sé, estados de ánimo o ese tipo de cosas. Yo sé que, vamos, si tienes un día difícil en el trabajo, pues vas a salir no sé, quizás decaído o deprimido, pero yo creo que la lucha va por ese lado. Uno no debería y debería trabajar de manera constante en no permitir que aquello te afecte. Entonces, hay entrevistas que te dejan decepcionado, sin duda. Hay entrevistas que te pueden generar, no sé, una cierta expectativa. Hay entrevistas que te pueden dejar contento, qué sé yo. Pero así como que te marcaron, una entrevista que me haya marcado la vida. No, ha habido entrevistas difíciles, hay entrevistas que te indignan, hay entrevistas que tú dices, no es posible que este señor me haya dicho esto de acá, o sea, que cree que la audiencia no se da cuenta de lo que realmente está pasando. Pero o sea, insisto, decir que una entrevista te marcó, no sé si no he tenido la suerte o la desgracia todavía de que eso ocurra. Sabemos que uno de sus sueños es escribir un libro. ¿Cuál es su principal motivación para hacerlo? Sabes que, bueno, personal, sin duda, es una deuda conmigo mismo y quisiera... El problema, yo que he sido periodista de televisión por tanto tiempo, el problema que generalmente tenemos a la hora de contar una historia es el tiempo. Tienes que narrar algo en 1 minuto y medio, en 2, exageradísimo, 3, pero ya porque es una situación realmente trascendente. Y yo creo que el libro va a ser pues ese espacio, ese lienzo en blanco sin mayores limitaciones, en donde se podrá contar una o quizás varias historias. Bueno, como es de conocimiento, su primer hijo nació hace más de 20 años y hace 2 meses tuvo su tercer bebé. ¿Qué desafío ha implicado volver a esta etapa? Uy, todos, desde adecuar las horas de los descansos hasta
hasta reencontrarse, y eso ha sido un desafío hermoso, el reencontrarse con ciertas con ciertos ambajes afectivos que quedan allí soterrados, ¿no? A medida que van creciendo los hijos. Yo amo a todos mis hijos. Sin embargo, cuando los chicos van creciendo, ya se van haciendo independientes, ¿no? Y generalmente bloquean esa parte afectiva y claro, yo, por ejemplo, a mis hijos los saludo con un beso en la mejilla siempre y yo sé que para ellos resulta un poco incómodo si están con sus amigos y todo, ese tipo de manifestaciones. Entonces, esa parte del cariño es la que va quedando quizás arrinconada y me llega un bebé. Y con él todas las posibilidades de explorar y de sacar a flote esos afectos. Y nada, estoy feliz, estoy viviendo un momento realmente mágico porque yo creo que así como no debemos dejar que los trabajos nos afecten, una de las cosas que sí debemos dejar que nos afecten son los afectos. Y ese es un problema que tenemos los seres humanos, que los escondemos, los dejamos para después y tengo un regalito de 2 meses que me hace aproximarme y explorar y redescubrir todo un universo que quizás había quedado por allí guardado. En sus redes sociales podemos observar que en su día a día realiza CrossFit, ciclismo y otras actividades. Pero ¿en qué otros ámbitos se desempeña Lenin Artieda cuando no ejerce el periodismo? Uy, chuta, a ver, tú dices esas cosas y entonces ¿por qué está gordo? Se preguntarán muchos. Soy un atleta retirado momentáneamente. He estado solidariamente en retiro junto a la madre de mi hijo, pero nada, ya vamos a retomar, vamos a volver. ¿A qué más me dedico? A leer. Me gusta mucho leer redes sociales. Creo que pierdo mucho tiempo en las redes sociales. No soy tanto de escribir, sino más de consumir. Creo que las redes sociales nos aproximan, nos acercan al mismo conocimiento que siempre estuvo allí disponible por internet, pero la red social es quizás más amigable a la hora de exponerlo. Eso por un lado. Me gusta la cocina. Cuando tenemos tiempo con María del Carmen, pues nos ponemos a preparar allí cualquier cosa. Disfruto mucho de la familia. También soy un tipo muy, muy familiar. Ya los tiempos de farras y de esas cosas quedaron atrás. Ya lo hice bastante, ya lo disfruté. Este es el tiempo de la familia, es el tiempo del deporte, es el tiempo de las lecturas. Eso. Y adentrándonos un poco más a la situación que vive actualmente el país, los medios de comunicación y los periodistas están viviendo una época de inseguridad, como los atentados y amenazas a su integridad física por su ejercicio profesional. Tras lo ocurrido, ¿cómo trata de sobrellevar esta situación? Quizás, a ver, cuando un periodista, y yo creo que cuando cualquier persona sufre un atentado, tiene 2 opciones. Te embarcas en el tren del miedo o analizas la situación y continúas con tu camino. No te estoy diciendo con esto que uno deba hacer caso omiso a esas alertas, pero sí creo que al menos yo lo considero de esa manera. Quizás haya personas que estén en desacuerdo conmigo y lo respeto, pero esa opción del miedo no lo fue para mí. Porque lo que buscan precisamente es callarte, ¿no? Lo que buscan precisamente es condicionarte. Lo que buscan es que te autocensures y que ya no seas tan directo o tan firme en el momento de tratar ciertos temas. Yo creo que los periodistas en este país desde hace algunos años ya están expuestos a distintos tipos de presiones y hasta en nosotros el sucumbir o no a ellas.
ese no ha sido mi camino. Con esto yo no les estoy diciendo que me creo Superman, que soy, no sé, inaccesible a sufrir algún tipo de accidente o a ser víctima quizás de un atentado. Esa posibilidad la tenemos todos, pero tú decides si te victimizas o si sigues dando la cara. Yo creo que los periodistas tenemos una responsabilidad con una audiencia y si vamos a sacarle el cuerpo a los temas complejos de la sociedad, del país, por este tipo de situaciones que se presentan, entonces a lo mejor escogimos la carrera equivocada. Continuando con este tema delicado, como estudiantes de periodismo, ¿qué lectura podemos tener de la situación que están viviendo algunos comunicadores que han tenido que dejar su oficio o salir del país? Que han tomado la decisión que se acopla a su situación personal, a sus circunstancias. Yo no voy a reprocharle a nadie que ante amenazas o ante atentados decida continuar con su carrera profesional en otro país o abandonar el Ecuador. Son decisiones personales de cada uno. Sí me preocupa y lamento que hayan tenido que verse abocados a tomar una decisión de ese tipo. Yo también lo he pensado. Yo también lo he pensado. Fue tema de una conversación familiar a los pocos días, a las pocas horas quizás de que ocurrió el atentado con ese explosivo el pasado mes de marzo. Pero dos cosas. Primero, yo solo sé hacer esto. Yo solo sé hacer periodismo. Y segundo, me gusta hacer periodismo aquí. Yo no quiero hacer periodismo en otro lado. Yo no quiero irme a otro país a contar las historias de otra gente, si hay tantas acá. Entonces, creo que el aporte que yo le puedo dar a la sociedad en la que crecí, en la que me formé y a la que le debo tanto, implica otro compromiso. Acá está mi familia, acá están mis hijos, acá están mis amigos, y por eso resolví que yo no me voy. Respeto la decisión de quienes han decidido lo contrario. ¿Quién soy yo, imagínate, para cuestionar una situación de ese tipo? Pero eso para mí hoy no es opción y creo que mañana tampoco. La pasión por el periodismo lo ha llevado a comunicar de una manera única las noticias de interés nacional e internacional. Ahora conoceremos un poquito más de su lado personal. Para esto daremos paso a nuestro segmento Lo que nadie conoce. Debe responder ágilmente con la primera palabra, imagen o idea que se le venga a la mente. Vamos a hacer el intento. ¿Listo, Lenin? Vamos. Empecemos. Fernando Artieda Miranda. Ay, Faro. Guía. Barcelona. Pasión. Amor. María Bunea. Uy, mi primer amor, o el más importante de mis amores. Es una persona que me ha cambiado. Sorry, me pediste una palabra, pero me hablas de ella y eso me mueve muchas cosas. Entonces, regálame 30 segundos. Mejor en una frase. Okay. Es la mujer que me ha cambiado la vida. Buena frase. Julio Cortázar. Julio Cortázar, uno de mis autores favoritos. Instinto periodístico. Eso, instinto periodístico, eso es lo que tenemos que trabajar todos los días. Aquí permíteme una digresión, porque muchos creen que el instinto periodístico es así como que un milagro, ¿no? Que uno va caminando por la calle y de repente, tengo que ir por esta calle, tengo que caminar por este lado, y eso es el instinto. No, eso es suerte. El instinto periodístico se lo cultiva, se lo fortalece, se lo alimenta, y tenemos que estar en preparación constante. Hay muchas personas que se gradúan de periodistas, tienen su título, el cartón, todo chévere, lo cuelgan en la pared o lo meten debajo de la cama, lo que sea, y dicen, ya soy periodista y nunca más voy a dejar de ser periodista porque ya estudié. Sabes que uno tiene que uno tiene que construir al periodista a diario.
Un día sin leer para un periodista es un día perdido, es un día desaprovechado, es un día sin haber le dado más sustancia y sin haber trabajado ese instinto al que hiciste referencia, porque eso es como una planta. El instinto periodístico es como una planta. Si tú no la riegas, o es como una mascota, si tú no le das de comer, se te muere. Se te muere. O sea, los instintos también se mueren. No es algo que es inmanente, no es algo prodigioso, no es un milagro. Eso es un ente vivo. Y a las cosas vivas hay que darles comida, hay que echarles agua. Ecuavisa. Mi casa. Alfredo Pino Argote. Alfredo Pino Argote, maestro. De frente con los Artieda. Familia. Y antes de ir a nuestro último segmento, queremos saber qué le recomienda a los estudiantes de periodismo ante una situación tan compleja como la que vive el país actualmente. Yo creo que problemas complejos requieren de profesionales preparados, muy capacitados. Las facultades de comunicación nos dan muchos insumos y yo creo que nos preparan para lo básico. Nos dan la formación necesaria, las herramientas necesarias para que sepamos cómo se maneja este oficio o en qué consiste. Pero vamos, que la realidad no es solamente... eso es más o menos, mira, a ver, vamos a plantearlo en términos más sencillos. Si yo le doy a una persona, a un niño, una caja de cartón, él me va a hacer algo similar a una casa. Probablemente le doy a un niño de 4 o 5 años una caja de cartón y le digo, hazme una casa, él va a romper ese cartón, quizás le haga unos huequitos para que sean las ventanas, con algunas cosas le hará algo que simule un techo y te va a decir, ahí está la casa. Si yo esa caja de cartón se la doy a un ingeniero con años de experiencia, te puede hacer incluso quizás una obra de arte. Entonces, yo creo que el periodista debe entender, el estudiante de comunicación tiene que entender que su capacitación, que su formación no se termina el día que obtiene su título. Debemos leer todos los días. A mí me preocupa y lo lamento muchísimo. O sea, es algo que me causa, la verdad, hasta un dolor, te podría decir, ver que hay periodistas que no leen. Les preguntas cuántos libros han leído al año y vamos, hay periodistas que no leen ni en los periódicos. O sea, así estamos. Y eso es un problema. Eso es un problema. No podemos estar capacitados para entender la sociedad en la que vivimos si no desarrollamos nuestras destrezas. Gracias, Lenin. Sin duda nos llevamos un grato aprendizaje de esta entrevista. Y también agradecemos a todos nuestros seguidores por acompañarnos en esta entrega y nos veremos en un nuevo Expertise.